Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Ya han pasado unas semanas desde que Donald Trump ganara las elecciones de Estados Unidos y fuera elegido próximo presidente. Y creo que ha pasado ya un tiempo prudencial para tomar cierta distancia y ver con perspectiva la campaña, las elecciones y analizar qué relación tiene el recién elegido presidente de los Estados Unidos con los medios de comunicación y qué papel han desempeñado los medios de comunicación durante la campaña. Creo que ya podemos analizar un poquito con perspectiva esta campaña, las elecciones y cómo fuimos los medios incapaces de prever la victoria de Trump. También, pues, qué papel ha podido jugar Facebook o incluso la difusión de noticias falsas en el resultado de las elecciones. Y para hablar de todo esto he invitado a Miquel Pellicer. Miquel es periodista y antropólogo y actualmente es director de comunicación del grupo Lavinia y analista de periodismo desde su blog miquelpellicer.com. Hola Miquel, bienvenido a esta Escuela de Periodismo y muchas gracias por aceptar la invitación a participar. Bienvenido, pues muchas gracias Enrique y me siento muy, muy a gusto en poder charlar contigo por la gran labor que haces en redes sociales y en la reflexión que haces normalmente en tus espacios y en tus canales de comunicación. Oye, pues muchas gracias. Antes de pasar a hablar sobre lo que comentaba del papel de los medios de comunicación en las elecciones de Estados Unidos, lo primero que me gustaría, Miquel, es que nos cuentes a los oyentes cuál ha sido tu trayectoria profesional en los últimos años para que te conozcan. Bueno, pues mira, estudié periodismo, después estudié antropología, en medio de todo eso empecé a hacer prácticas en mundo deportivo hace ya unos cuantos años. Se ve que no era tan malo, se me quedaron después de hacer las prácticas. Estuve en un periodo en mundo deportivo realizando tareas en el departamento de producción. Después dirigí la página web durante 4 años, la página web de mundodeportivo.es. Sí. Y a partir de ahí, pues paralelamente yo había empezado a hacer periodismo en diferentes proyectos relacionados con periodismo local aquí en Barcelona. Y a partir de aquí, pues siempre he compatibilizado pues colaboraciones que he hecho tanto en el Ayuntamiento de Barcelona, en las publicaciones, como en revistas de música y otros proyectos, en el caso de revistas de música como en The Rock. Y básicamente eso. Después de Mundo Deportivo pasé al departamento online del Fútbol Club Barcelona, posteriormente al departamento de comunicación y en este periodo lo que desarrollé fue un poco el diseño de una nueva web, el proyecto de construir una nueva forma de comunicar a nivel digital del Barça y sobre todo en relación pues a lo que eran los contenidos internacionales. Y a partir de aquí, pues bueno, mientras tanto, como te decía, he ido publicando en mi blog y básicamente con Marta Franco, compañera de aquí de Barcelona, estuvimos escribiendo y publicamos el libro Optimismo para periodistas. Uh-huh. Y a partir de aquí, mira, haciendo mil cosas, como te comentaba, pues bueno, me gusta hablar de periodismo, me gusta hablar de comunicación, me gusta analizar las redes sociales y me gusta hacer un poco de aplicar lo que es la antropología y el periodismo en diferentes capas y situaciones. Perfectamente, una trayectoria por diferentes sitios. Has pasado del mundo del periodismo deportivo al de la comunicación. Estás en el grupo Lavinia, ¿no? Es un grupo de comunicación audiovisual. ¿Qué hacéis en el grupo? Y ahora ya después entramos a hablar de Donald Trump y de las elecciones. ¿Pero qué hacéis en el grupo Lavinia? Mira, pues el año pasado, hace justamente 1 año y 5 días, entré a trabajar como director de estrategia y comunicación en el grupo Lavinia. Lavinia es una empresa con una trayectoria de 20 años en el ámbito de los servicios audiovisuales, el marketing digital y la producción de contenidos televisivos. Tenemos 10 empresas dentro de este grupo
y mi tarea ha sido armar y dar músculo a todo lo que es la comunicación, los canales tanto internos y externos, y dar una coherencia en cuanto a los mensajes que dábamos. Creo que Lavinia es una empresa que ha crecido, que estamos bien posicionados en el ámbito de Barcelona, Cataluña. Llevamos la gestión de las delegaciones de Mediaset en España. Estamos también posicionados en Madrid y llevamos básicamente temas de producción audiovisual, tanto del edificio del Parlamento del edificio de la Comisión Europea, como dar servicio a televisiones de todo el mundo que están dando directos de información sobre política europea. Básicamente, lo que te decía, estamos en Barcelona, Madrid, Bruselas y en una fase de ampliación de delegaciones. Bueno, entonces, como vemos, has compatibilizado, como decías tú, has compatibilizado ya desde hace muchos años este trabajo profesional con lo que es el análisis del periodismo, de las redes sociales en tu blog, en miguelpellicer.com. Aquí has realizado durante los últimos meses un magnífico trabajo de seguimiento y estudio del desarrollo de la campaña electoral en Estados Unidos. Es un tema que has analizado. No vamos a hablar durante esta charla de política como tal, no nos interesa, sino yo creo que lo podemos enfocar más como el trabajo que hicimos, si es un buen o un mal trabajo que hicimos los periodistas en esta campaña. Por empezar, no sé si, bueno, esto que se decía de la prensa o que se hablaba de la prensa como cuarto poder, no sé si seguir hablando de esto, alguna vez lo hemos creído, pero ya seguir diciéndolo es un absurdo, ¿no? Después de ejemplos como el Brexit, el referéndum en Colombia o las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? Pues mira, desde hace un tiempo con la publicación, ya te he dicho, de Optimismo para Periodistas. Optimismo para Periodistas era un libro que intentaba dar una vuelta al concepto de la crisis de la profesión y del periodismo desde el punto de vista que creo que en los últimos años pues el periodismo ha vivido una crisis de identidad, una crisis de legitimidad y sobre todo una crisis económica. Se han cerrado muchos medios, han perdido muchos puestos de trabajo, pero de alguna forma lo que intentábamos explicar es que en momentos de crisis estamos viviendo pues muchas oportunidades para el periodismo. En este caso sí que es verdad que esta triple crisis de la que hablaba hace que bueno, esto de hablar de cuarto poder para mí no sé si tiene mucho sentido en la actualidad y si no lo ha tenido nunca. Es decir, la capacidad de influencia, pues sí. Es decir, la capacidad de Randall Hearst para llevar a la guerra a un país como Estados Unidos contra España en la guerra de Cuba, pues era una capacidad real. Actualmente la capacidad que tienen los medios de comunicación es mucho menor. Y es decir, y no es una cuestión de simplemente de percepción. Es decir, análisis que se han hecho en Estados Unidos sobre estadísticas, sobre la percepción de los estadounidenses sobre los medios de comunicación, te están diciendo que la confianza de la población en los medios está disminuyendo de manera constante. Es decir, está a niveles mucho más bajos que cuando habían otro tipo de crisis. Y actualmente, pues hablar de cuarto poder en este sentido ya no tiene sentido. Y quizás el gran problema es que ahora mismo los periodistas y los medios de comunicación están desubicados y estamos desubicados por muchas cuestiones, porque ha habido una revolución digital, ha habido una revolución sobre el papel que tiene la audiencia en relación a sus medios, se discuten los procesos de producción de las noticias, se desarrollan estrategias muy enfocadas en el ámbito de papel y no se tiene tanta confianza en el ámbito digital. En el ámbito digital se han desarrollado estrategias como los muros de contenido que seguramente tenían sentido para medios
de alcance global como el Financial Times o el New York Times, pero que se ha demostrado claramente que no tenía nada de sentido para el resto de medios. Y hemos ido haciendo pues un poco la cobra en este sentido, tirando para adelante, tirando para atrás y no sabiendo dónde poner la cabeza. Sí, nos hemos ido distanciando los medios del público. Hay un dato que dicen que de los principales periódicos de Estados Unidos, aproximadamente más de 50 apoyaban a Clinton y solo uno a Trump. Nunca un candidato había tenido a los medios más grandes tan en contra como Trump. La victoria de Trump y el resultado de las elecciones demuestra, como decías, la crisis de los medios como creadores de opinión, como grandes prescriptores. Pues sí, claramente, porque es decir, creo que en definitiva, y no sé si es una cuestión de desviación profesional, para mí, sinceramente, no me importa lo que diga un medio de comunicación o cuál es su posición oficial respecto a un candidato. Para mí me da igual, es decir, yo soy muy radical en este aspecto de decir, para mí los editoriales no tienen sentido. Uh-huh. No tienen sentido desde el punto de vista que quizás años pues era importante fijar la posición. Actualmente, para mí no tiene sentido. Y en esta cuestión, pues los medios de comunicación creo que aún no entienden, y muchos periodistas no entienden, que los posicionamientos oficiales no hacen influenciar tanto a la gente como antes. Esto es evidente. Sobre todo porque, los ciudadanos desconfían bastante más ahora mismo de los medios de comunicación, y al final los ciudadanos se están informando por múltiples vías que no son simplemente los periódicos o sus ediciones digitales. Uh-huh. En este caso, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, pues se ha demostrado que la gente se estaba informando a través de propiamente redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y sobre todo a través de canales que han sido de alguna forma canales alternativos. Es decir, cito un claro ejemplo, ya no solo de un medio que pueden publicar noticias falsas, sino noticias muy sesgadas. Este medio es Breitbart News, uh-huh. Una página web donde se expresan y hay un alto contenido de lo que se llama la alt-right. La alt-right es la derecha alternativa que ha dado apoyo pues de forma unánime a Donald Trump en estas últimas elecciones, y básicamente pues ahí te encuentras posiciones supremacistas, racistas, xenófobas y diría que posiciones muy de dudoso matiz democrático. Uh-huh. Es decir, y esto es un hecho, es decir, la influencia de Breitbart News ha sido en este caso muy destacada, hasta el punto que el que era básicamente su director general en los últimos años, Stephen Bannon, ahora mismo está dentro de la cúpula principal de la Casa Blanca con el presidente electo Donald Trump. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido el error más grave que han tenido los medios de comunicación? No ver toda esta tendencia, no ver esta tendencia de que la gente ya no se informa por los canales tradicionales y no ser consciente de pues estas páginas web de noticias falsas, de ver la importancia de las redes sociales, de no salir más a la calle, de no estar más al pie de la calle, de la opinión que hay en la calle. ¿Ese ha sido el principal error de los medios de comunicación en la cobertura de la campaña de las electorales de Estados Unidos? Yo creo que es un cúmulo de factores. Todos los que has citado son enormes y son muy, muy acertados en este sentido. Es decir, yo creo que está llegando a un punto que los medios de comunicación en general, y me sabe mal porque al final parece como si desde mi visión no metida dentro de los medios de comunicación me sintiera cómodo criticándolos. Para nada, es decir,
Yo amo el periodismo, amo los medios de comunicación, me encanta lo que hacen mis compañeros. Tengo muchos compañeros de facultad y muchos amigos y muchos conocidos que están haciendo medios y me sabe mal a veces mostrar como una visión tan, no sé si tan agresiva o tan contundente sobre lo que hacen, pero me da la sensación que a veces hay medios que ¿te acuerdas la película esa de Thelma y Luis? Sí. Que al final de la película, bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler, al final de la película ellas dos siguen con su coche hasta el barranco, pues me da la sensación que los medios están adoptando esta posición. Vamos tirando hasta que la gasolina aguante y ya veremos lo que pasará de aquí 3-4 años cuando haya un barranco que la crisis económica o la crisis o los modelos de negocio se agoten directamente. Yo creo que falta visión y falta de alguna forma valentía para desarrollar una visión pues más de ver lo que se están haciendo, las tendencias. Es decir, cuando el New York Times empezó a trabajar el paywall, todos los medios de comunicación se tiraron a hacer lo que hacía el New York Times. Pues como te decía antes, no tiene sentido que todo el mundo hagamos lo mismo. Es decir, no hay soluciones mágicas. De la misma forma que te decía antes, bueno, pues que puede funcionar lo que hace el New York Times o lo que puede funcionar el Financial Times, seguramente no es una visión que se pueda compartir para todo el mundo. En este sentido, por ejemplo, me encanta la visión fresca que muchas veces da Jeff Jarvis desde el concepto del periodismo de servicios, de la ayuda y producción de información y de contenidos que ayuden a la ciudadanía, la forma de trabajar un periodismo local mucho más valiente. Y, en definitiva, una cosa que para mí fue muy reveladora, es decir, el libro de Jarvis y Google cómo lo haría, pues muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿y Google cómo lo haría? Sí, para ver un poco las tendencias, porque aquí también quería conocer tu opinión sobre las encuestas. Una vez más, no han acertado. ¿Vamos a revisar los medios de comunicación alguna vez el tema de las encuestas o van a seguir los medios de comunicación tirando tiempo y dinero, malgastándolo en encuestas? ¿Tú qué opinas? Pues aquí me afecta a nivel familiar porque mi hermano es estadístico y muchas veces sale de la discusión en casa de mis padres sobre el papel de las empresas de demoscopia y al final creo que es un error, igual que es un error para el periodismo político trabajar un desarrollo de periodismo basado en réplicas y contrarréplicas. Para mí es un error el periodismo basado básicamente en encuestas o en analizar desde el punto de vista de encuestas y de la afectación de estas de determinados acontecimientos políticos. Es decir, ¿qué pasa si el PSOE sube o baja respecto a si está Pedro Sánchez o no? ¿Qué pasa si Podemos tienen una rencilla Iglesias y Errejón? Pues para mí reflejar esto en las encuestas no es relevante. Para mí es intentar explicar por qué se ha ido Pedro Sánchez, por qué es presidente Rajoy, por qué se pelean Errejón y Iglesias. Me parece relevante que es explicar y ser radical en este aspecto. Radical desde el punto de vista de ir a la raíz de las cosas, explicar las historias y explicar por qué suceden, no explicar simplemente lo que todo el mundo ve. Es decir, últimamente lo estamos viendo con sucesos que pasan en Estados Unidos y en América Latina. Los periódicos, cuando hay sucesos en estas regiones del mundo, sí, los periódicos españoles a las 8 de la mañana están muertos, están caducados. Y esto hay que entenderlo. Por tanto, te diría, ¿un periodismo político basado en las encuestas? Me parece que es un mal periodismo, o es un periodismo vacío.
Una de las cosas que también quería hablar contigo, lo has apuntado un poquito antes, es el tema de las redes sociales y la relación con el periodismo. Tú lo has analizado mucho y guste o no las empresas informativas, Facebook es el lugar donde acuden cada vez más personas a informarse. Creo que en Estados Unidos los porcentajes están por encima del 40% de la población que reconoce que Facebook pues es su principal fuente de información en lugar de los medios tradicionales. ¿Por qué Facebook o pudo Facebook decidir la victoria de Trump? ¿Tuvo tener una influencia muy importante en esta victoria? Yo creo que esto lo decía un profesor de historia que tenía en el instituto. Los acontecimientos históricos no suelen pasar por una única causa. Creo que es un cúmulo de causas. Es decir, no creo que que la victoria de Trump se deba a las redes sociales. Uh-huh. No creo que se deba justamente únicamente a una visión más bien de derecha radical de la población estadounidense. Creo que es un cúmulo de cosas. Creo que es un cúmulo de un posicionamiento seguramente que no acabamos de entender o una dicotomía entre la América interior y la América de las costas. Tiene que ver seguramente por un desarrollo histórico de lo que son las elecciones, seguramente por unas campañas electorales donde Trump repetía 3-4 mensajes de forma clara y concisa, mientras que Hillary Clinton seguramente era más plural o más rica en su argumentario, pero esto no hacía calar a la gente su mensaje. Es decir, no creo que las redes sociales hayan dado la victoria a Donald Trump. Básicamente sí que pienso que han sido un gran aliado y es verdad que Trump sí que ha entendido la dinámica de cómo funciona la gente actualmente, uh-huh. Por dónde se informa, por lo que siente, por lo que analiza, porque al final el volumen de información muchas veces hace que queramos ver o que al final las redes nos ayuden a ver cosas que reafirman nuestra tendencia en vez de contrastar o en vez de ver una visión mucho más amplia. Es decir, esto es lo que muchos analistas acaban viendo en cuanto a las llamadas burbujas informativas, ¿no? Es decir, si tú y yo vamos a ver cualquier cosa sobre Siria, seguramente en Google no vamos a ver lo mismo en tu Google y en el mío. Uh-huh. Y esto es lo que te decía. Estos filtros burbuja actúan y hacen que veamos lo que nos reafirma nuestra visión del mundo. Tristemente, pero es así. Sí, estos filtros y estos logaritmos que utiliza Facebook también se ha comentado después mucho por el hecho de las noticias falsas o de las páginas satíricas de noticias y la posible influencia, ¿no?, que han tenido. Mark Zuckerberg ha dicho que el porcentaje de noticias falsas en Facebook es mínimo, pero sí que ha reconocido cierto error o ha admitido que mejorarán su sistema de atención de ese tipo de noticias a través de su red social. ¿Qué puede hacer Facebook para combatir las noticias falsas? Bueno, básicamente estamos en un contrasentido desde el punto de vista que en paralelo Facebook está hablando con el gobierno chino para realizar un algoritmo que permita la autocensura de los usuarios y de la propia red respecto a la población y a los temas chinos. Es decir, es curioso que Facebook pueda elaborar un filtro de este tipo, uh-huh. Y en cambio no sea capaz o le cueste reconocer que puede hacer un filtro sobre contenidos falsos. Sí. Me parece una paradoja, es decir, y como esta muchas. ¿Qué puede hacer? Pues básicamente el otro día lo pensaba, es decir, ¿qué puede hacer, por ejemplo, Google? Pues de la misma forma que Google me está diciendo si una página contiene malwares o contiene spam o contiene cualquier cosa que infecte mi ordenador, también puede haber un grado de criterio para desarrollar un ranking si esa página contiene contenido que sea falso. No me parece tan
tan raro que podamos llegar a esto. ¿Qué podemos llegar a hacer o qué puede llegar a hacer Facebook en este sentido? Pues te diría que desarrollar algoritmos para básicamente realizar una cuestión de filtraje mucho más importante del que se está haciendo. Es decir, una detección precoz de ese tipo de noticias para eliminarlas de su plataforma. De ese tipo de noticias o de esos tipos de contenidos o de esas páginas que básicamente sabemos que están llenando la red de falsedades. Uh-huh. Es verdad, y esto es muy delicado, es un equilibrio delicado de hasta qué punto estábamos hablando de censura o estamos hablando de lo que puede coartar la libertad de expresión. Es decir, es un terreno bastante complicado. Ahora sí, aquí, como te decía antes, al principio, optimismo para periodistas. Uh-huh. Es que estamos en un momento donde los periodistas no tenemos que ir a cacarear lo mismo que dicen los políticos o las entidades financieras o los presidentes de gobierno. Tenemos que hacer periodismo y eso significa contrastar la información. Esto significa buscar fuentes alternativas que nos den mejores servicios para usuarios. Es decir, hace poco el CEO de Turner, John Martin, decía, antes decíamos que lo más importante era el contenido. Después dijimos que lo más importante era la distribución de contenidos. Y ahora dice, no, para mí lo más importante es la experiencia de los usuarios. Pues vayamos a eso. Vayamos a ofrecer a los usuarios contenidos relevantes, servicios relevantes, cuestiones o cosas que puedan ayudar a la ciudadanía a crecer y a educarse directamente. Sí, en este periodismo de servicios que antes citabas como defensor y propugnador de este periodismo a Jeff Jarvis, y hablando también hilándolo con lo que decías antes de la falta de confianza en los medios de comunicación, ¿cuál debería ser nuestra responsabilidad como periodistas? ¿Cultivar esa noción de transparencia para que el periodismo no se haga ya a puerta cerrada, sino al aire libre, digamos? ¿Abrir las puertas para que la gente conozca cómo hacemos el periodismo y así ganaremos un poquito de confianza? ¿Podremos recuperarla poco a poco? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es complicado. Como te decía antes, no tengo la pócima secreta. Pero sí que de alguna forma la desconfianza que tienen los ciudadanos respecto de los periodistas se debe cambiar o se debe desviar hacia una mayor confianza. Porque por cada persona que vemos que hace un mal uso del periodismo y en este caso muchas veces ligado a formatos que me parecen bastante pésimos, como pueden ser las tertulias políticas, uh-huh. donde se impone la ley del más fuerte, es decir, la ley del que más grita. Creo que tenemos que ofrecer otras alternativas. No puede ser que tengamos un periodismo basado en un modelo de negocio que esté fundamentado sobre los clics o sobre los shares. Tiene que haber algo más y algo más tiene que ser criterios de calidad que nos ayuden. Quizás en este sentido alguien que me oiga puede decir, vaya, va con el lirio en la mano. No, yo creo que de la misma forma que se está viendo y que Google ya lo está determinando, que ahora no es tan importante los clics o las páginas vistas, sino cuestiones como el tiempo de permanencia en tu página web. Creo que los criterios los criterios publicitarios y los criterios de construir nuevos modelos de negocio tienen que ser básicos y tiene que haber alternativas. Es decir, en Cataluña y España, fíjate que cada vez hay más la tendencia de implicar a la audiencia, a los lectores, en procesos de construcción de medios de comunicación, ya sea por vía cooperativas, ya sea por crowdsourcing. ¿Crowdsourcing lo he dicho bien? Uh-huh. No. ¿Crowdfunding? Sí. Crowdfunding, perdón, eso, ¿no? Es que... sí, crowdfunding, es decir, es esta relación, es decir, que la gente se identifique con el medio porque lo está haciendo y lo está desarrollando al mismo tiempo, está ayudando al periodista.
no creo, no soy muy defensor tampoco de estas tendencias sobre el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano tiene que ayudarnos y tiene que servir para estar próximos en la audiencia. Eso sí, la profesionalidad de los periodistas tiene que venir para que los medios de comunicación estén hechos con el criterio periodístico y con buen criterio periodístico. Ahora bien, todo aquello que haga que la audiencia se identifique con tu medio y con tu forma de trabajar y con tus valores, bienvenido sea, porque es que al final vamos a hacer pequeños, grandes medios. No, es muy interesante esta última reflexión que aportas en cuanto a la identificación de los lectores con una marca que se ha perdido, porque, bueno, pues, no sé, en el pasado, el que era lector, por poner, no sé, un ejemplo, Abuela Pluma de ABC, se sentía, digamos, orgulloso de leer ABC o tenía un sentimiento de comunidad, ya sea de ABC o del País o de cualquier otro periódico, y eso se ha perdido, se ha diluido la imagen de marca, ¿no? Del periodismo de marca en cuanto a pertenencia a una comunidad. ¿Cómo podemos, y para terminar esta charla, ser optimistas los periodistas? ¿Qué mensaje le darías, ya que tienes un libro que es Optimismo para periodistas? ¿Cómo podemos los periodistas y la gente que está empezando en el periodismo ver esto como que hay futuro? ¿Qué mensaje le darías tú? Mira, para la gente que empieza en el mundo del periodismo, siempre les digo una cosa. Cuando nosotros empezamos en el mundo del periodismo, hacer marca personal y hacerte un hueco en la profesión era muy difícil porque no habían herramientas fáciles. Es decir, ni te podías hacer tu propio periódico, ni podías hacer tu radio, ni obviamente podías hacer tu televisión. Uh-huh. Actualmente puedes hacer tu blog, puedes hacer tu canal de YouTube, puedes hacer tu canal de podcast. Hay muchas herramientas que los jóvenes periodistas pueden investigar. A veces me decepciona un poco cuando he hecho alguna charla en universidades y la gente te dice, y yo pregunto, bueno, pero ¿cuántos de aquí tenéis blog? Y muy pocos. ¿Y el por qué no tenéis blog? No, es que no tenemos tiempo, es que no sé qué, tenemos muchos trabajos que entregar. Bueno, yo siempre explico la anécdota, que esto es una anécdota robada de uno de los libros de Jarvis, que dice que en el The Guardian, cuando entras a hacer prácticas, si no tienes un blog, te descartan inmediatamente porque ven que no tienes suficiente nivel como para entender de qué va el periodismo. El periodismo es profesión y el periodismo es práctica. Es que el blog es el nuevo currículum, ¿no? Sí, y también es verdad que hay 20.000 artículos en las redes que te están diciendo, no, el blog ya no es tendencia, el blog no sé qué, el WordPress ya no funciona. Bueno, da igual, el concepto blog es vender tu marca, pero venderla con buen trabajo, con buen criterio, seleccionando los temas, básicamente. Y para la gente que ya está en la profesión, básicamente creo que es investigación, es reciclaje, es flexibilidad. Es decir, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que un periodista tenga que ir con un móvil, con un palo de selfie, grabarse, hacer el audio, hacer la introducción, grabar. Es decir, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que tengamos que hacer todo. Es decir, el trabajo de los fotógrafos, el trabajo de los camarógrafos es fundamental y tiene que seguir siendo fundamental. Pero sí que es verdad que tenemos que entender cómo funcionan las técnicas ahora de transmisión de datos o transmisión de directos, entender nuevas dinámicas, toda la cuestión de transmisión en directo a través de Periscope o Facebook Live. Tenemos que tenemos que entender como periodistas, y básicamente al final con charlas como estas y con podcasts como Escuela de Periodismo, al final, más allá de que yo hable me interesa más la conversación, tu visión, la visión de otra gente, ¿sabes? Es decir, yo me paso el tiempo escuchando cosas de periodismo, también veo series, también leo libros y novelas y voy al cine y 1000 historias, pero de alguna forma el periodismo tiene que ser una pasión y lo tenemos que ver como
como que somos más que un medio de comunicación, somos una marca y somos gente que estamos en continuo aprendizaje. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. La necesidad de crearse desde el principio la marca personal y la formación continua y constante de los que empiezan, pero también de los que estamos en activo en cualquier sitio, porque las herramientas que manejábamos hace, no iba a decir 10 años, pero hace 5 o 3 años ya no son las mismas que manejamos ahora y supongo que no serán las mismas que manejaremos dentro de 3 o 5 años, ¿no? Para nada. Pues ha sido un placer hablar contigo y para terminar, Miquel, si quieres, cuéntanos dónde te pueden localizar o ponerse en contacto contigo, las redes sociales en las que estás presente, en fin, las coordenadas que quieras por si alguien quiere localizarte y ponerse en contacto contigo. Bueno, básicamente estoy en casi, no diría todas las redes sociales del mundo porque hay muchas. Básicamente me gusta mucho trabajar en mi blog, me gusta mucho trabajar en redes sociales como Facebook o en Twitter y básicamente, y aquí pongo un poco de la cuña publicitaria, desde Lavinia pues estamos haciendo una labor con un blog corporativo que se llama Next Media y ahí estamos apoyando nuevas iniciativas, estamos desarrollando una reflexión global sobre tendencias en tecnología y comunicación y creo que, bueno, compartir cualquier proyecto es interesante y bueno, me gusta la charla. Me gusta la charla y compartir momentos como estos. Perfecto, pues dejaremos, si te parece bien, todas estas referencias en los enlaces en el artículo que acompañará a esta conversación. ¿También tienes un canal de Telegram de tu blog? Tengo un canal de Telegram que, bueno, es experimentación, pero bueno, ya casi tenemos 200 personas ahí metidas y vamos compartiendo un poco diferentes reflexiones. Ya te digo, muchas veces, y eso sí que es una constante, uso mis canales para empezar a experimentar cosas que después me han servido para desarrollarlos en los sitios donde he estado, en el mundo deportivo, en el Barça, actualmente en Lavinia. Siempre intento dar este toque personal para investigación de tendencias. Perfecto, pues dejaré todos estos enlaces, todas estas referencias en el blog. Y nada más, muchísimas gracias, Miquel, por aceptar la invitación a participar en este podcast, en esta conversación. Ha sido un placer charlar estos minutos contigo. No te quiero quitar más tiempo y seguiremos en contacto. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com, donde encontrarás artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales. Si quieres, puedes escribirme a contacto@enriquebullido.com y estaré encantado de hablar contigo y, si puedo, ayudarte en lo que necesites. Muchas gracias por escucharme estos minutos y hasta el próximo programa.